Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. Con tu sangre preciosa has lavado nuestros pecados eternamente y sin ningún mérito nos has salvado y nos has puesto como tus hijos eternamente. Y nos has dado la esperanza bendita para entrar en tu reino. Te agradecemos por esta gracia. Ahora hay tiempo restante que tú has permitido. Este tiempo que falta, queremos solamente seguir tu voluntad, recibir la guía del Espíritu Santo para saber la voluntad santa de ti y para vivir glorificando tu nombre. Para eso guíe nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. En todas las iglesias que hay en el extranjero y en toda la nación, sabemos y agradecemos que tú proteges los guías. Aún en situaciones difíciles, obedecerte y evangelizar. Y a todos los hermanos que están viviendo conforme a tu voluntad. Protégelos carnal y espiritualmente. Tu Señor, ayúdalos para que no sean quitados su corazón de este mundo y para que no caigan en la potestad mala, sino para que estén levantados firmemente. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. Y los que están en tentación o los que son débiles de la fe, a cada uno de ellos abúndeles con la gracia digna para que ninguno vaya a la perdición. Señor, que tú nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario. En este tiempo, danos la palabra necesaria para que podamos saber cómo tenemos que actuar. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라 험한 십자가를 내가 사랑하니 주가 보혈을 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 험한 십자가에 주가 흘린 피를 믿는 마음으로 바라보니 나를 용서하고 내 죄 사하시려 주가 흘리신 보혈
십자가 사랑하리 난 열두번 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 험한 십자가 못 들겠네 Busquemos juntos la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 busquemos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta aquí. Por coronavirus. Más de lo que pensamos, este coronavirus se está alargando más y estamos recibiendo la restricción y control de nuestras vidas, también de nuestra vida cristiana, y también no podemos predicar libremente el Evangelio. Por eso oramos a Dios para que esto termine. En la última época el Señor dijo que en esta tierra no habrá la felicidad ni la esperanza verdadera. Y también para haznos saber que este mundo no es el lugar para vivir eternamente. Pienso que es una de las catástrofes que el Señor ha bajado. Porque para los cristianos el tiempo que resta realmente se ha disminuido el tiempo y está siendo más corto, y para que nosotros pongamos las pilas, yo creo que el Señor ha dado ese tiempo a propósito. Para eso tenemos que poner bien nuestros corazones y también tenemos que estar siempre preparados de encontrarnos con el Señor con un corazón correcto, y también obedecer la palabra que no hemos podido hacer antes. Y como Dios nos dio la oportunidad, todavía tenemos el trabajo de predicar a otras personas que todavía no son salvos. Yo tengo ese corazón más anheloso. Y lo que sabemos bien es que para los cristianos se está manifestando la fe exacta. Obviamente los que no son seguros pueden ir a la perdición, o los que son débiles pueden caerse en su fe. Sin embargo, la mayoría de los cristianos, cada vez de que están con la dificultad, confían más en Dios y quieren tener el corazón de obedecer más. Y cuando yo veo eso, realmente puedo ver de que cuán seguro es nuestra fe y realmente Dios está con nosotros y nos ayuda. Podemos experimentar más eso.
Hoy, a través de la palabra leída, lo que dice en Gálatas 5, versículo 16, Apóstol Pablo dijo a los santos de Gálatas: igual el Espíritu Santo nos está dando en ese tiempo. Dice, andad en el Espíritu Santo. Por eso el título de hoy día es Andad en el Espíritu. La palabra que diga andad en el Espíritu quiere decir que no es algo que nosotros podemos o no hacer. No es algo que podamos elegir, sino los cristianos, cuando están llevando la vida cristiana, hay que cumplir eso porque es el mandato de Dios. Dice, andad en el Espíritu. Todo lo que sea al contrario de andar en espíritu, obviamente es andar en lo carnal. A todas las personas que no son salvos o renacidos, obviamente no hay vida ni Espíritu Santo de Dios en ellos. Por eso solamente viven agarrados de la potestad del aire del diablo y solamente viven conforme a lo carnal. Por eso ellos no tienen vida ni el Espíritu Santo de Dios. Obviamente no pueden andar en el Espíritu. Sin embargo, los que son salvos tienen la vida y el Espíritu Santo está en uno. Es por eso que sí puede andar en el Espíritu y hay que hacer. Entonces, ¿por qué habrá dicho que andad en el Espíritu? Es porque es posible que no ande en el Espíritu. ¿Por qué? Es porque aunque haya recibido la salvación, mientras que estamos viviendo con nuestro cuerpo, todavía queda el temperamento antiguo. Por eso los cristianos pueden vivir quizás conforme a su temperamento antiguo. Por eso dice así. Por eso, para que nosotros andemos en el Espíritu, primero hay que aprender cómo es andar en el Espíritu. Hay que saberlo específicamente. Como el Espíritu Santo no se ve en los ojos, aunque esté dentro de nosotros, no lo sabemos bien. En nosotros hay vida, hay amor, también hay personalidad de cada uno. Sin embargo, todo esto no se ve en los ojos. Y en ese corazón invisible, que sea amor, que sea pensamiento, que sea temperamento, esto se muestra a través de la vida. Saben muy bien que es mucho más importante lo invisible que lo visible, porque lo que se ve es lo carnal, o lo material, o lo mundano. Entonces es mucho más importante lo invisible. Hablando del cuerpo también, obviamente es más importante lo invisible que lo visible. Porque si es que no existe lo invisible, no puede existir lo visible. Por ejemplo, el aire, ¿no? Si es que no respiramos 10 minutos, obviamente morimos. Y esto es invisible, es tan importante, ¿no? Y la ley de la gravedad que no se ve. Pero las personas, como no se ve, se olvidan constantemente de esa importancia. Realmente es tan importante, pero no piensan mucho. Las personas también buscan lo material y lo carnal, pero lo más importante que esto es la personalidad que hay en el interior de uno. Nosotros, los cristianos, Dios nos ha dado la vida de Él. Las personas viven sin saber que existe el Espíritu en cada uno, tampoco sabe que existe Dios. De las cosas espirituales no saben nada. Sin embargo, los cristianos sí saben que existe Dios, saben que existe el Espíritu, también saben que existe el mundo eterno. También sabe cuál es su obra espiritual a través de la palabra. Lo podemos saber bien. Por eso dice andad en el Espíritu.
Primero hay que saber que el Espíritu está en nosotros y también hay que saber qué es su oficio. Porque si no, sería muy difícil andar en el Espíritu. Pero nosotros hemos aprendido muchas veces acerca del Espíritu Santo, pero nos olvidamos, ¿no? Por eso tenemos que despertar nuestros pensamientos a través de la palabra. Tenemos que recordarnos nuevamente. Lo que hace el Espíritu Santo es la Trinidad entre Dios Padre, Hijo y el Espíritu. Y está en el mismo nivel. Él es quien cumple su obra en la última época. Por eso en San Juan 14:16 Jesús dijo: y yo cuando me vaya os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El mundo no lo conoce, pero vosotros le conocéis y estará en vosotros. Dice que está en vosotros. ¿Qué quiere decir consolador? Jesús también es el consolador. Ha traído la gracia de Dios y le hizo conocer a los hombres, hasta ha muerto en la cruz para darnos la salvación. Él es quien salva nuestro espíritu. Después de que Jesús se fue, otro consolador se refiere al Espíritu Santo. Este vocabulario consolador en inglés también significa counseling, quiere decir como consultador, o también comfort, dice consolador, por ejemplo, o también significa helper, ayudador, o advice, quien da consejo, ¿no? Hay muchos significados. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor, quien estaba con el cuerpo humano, los discípulos andaban cuidando al Señor. Sin embargo, después de que Jesús se fue, que esté junto con ellos quiere decir que estaba con el Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están en el mismo nivel, ¿no? Porque todos son iguales. Por eso Jesús dijo en San Mateo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de que Jesús se ha ido, ha venido el Espíritu Santo y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y personalmente podemos decir desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Esa promesa de Dios que el Espíritu Santo estará junto con nosotros es una promesa maravillosa. Por eso en la época antigua se ha manifestado Dios como Dios Padre a través de las israelitas, evidenciaba quién es Dios, y también a través de las profetas ha dado muchas palabras. Y lo más importante de esa palabra es la promesa que enviará a Cristo, que redimirá los pecados de todo el mundo. Cristo quiere decir Salvador, ¿no? Por eso, Él es quien ha dado la promesa en el tiempo antiguo. Él es el Dios Padre. ¿Y quién es Jesús? Él es Dios Hijo, quien ha venido a este mundo portando el cuerpo humano. Y a través de la vida de Jesús se ha manifestado el poder y el amor de Dios. También su promesa. Y no solamente con la palabra, sino la gracia y el amor de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz y a través de su resurrección ha redimido nuestros pecados. Y también es quien nos ha dado la vida, ha cumplido esa obra.
Dios Hijo es quien ha cumplido la promesa de Dios del Antiguo Testamento y ha perfeccionado la salvación. Y después de que el Señor ha ascendido al cielo, ha venido el Espíritu Santo. Y la verdad que el Señor ha cumplido y la promesa de Dios nos hace comprender, envía ese mensaje a nosotros y hasta que predique este evangelio en todo el mundo, seguidamente está haciendo su obra. Por eso hasta que termine este mundo, hasta que termine la obra del evangelio, quien perfecciona esto es el Espíritu Santo. Por eso ese Espíritu Santo ha venido y nos hizo comprender la gracia de Dios y nos ha hecho recibir la salvación, nos ha hecho renacer y también el Espíritu Santo está en nosotros y no solamente nos salva, sino hasta que entremos en su reino, Él es quien nos guía y nos protege. Él es el consolador. Está junto con nosotros. También a través de los santos que han recibido la salvación primeramente, desde Jerusalén hasta que predique el Evangelio hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, cumple el pueblo para que entremos en su reino. Quien hace toda esta obra es el Espíritu Santo. Ahora la vida de los cristianos no pueden vivir como una vida religiosa como otros, porque hoy en día muchas personas van a la iglesia, pero ni siquiera saben que hay que renacer. Tampoco hay vida en ellos de Cristo. Tampoco tiene el Espíritu Santo. Por eso ya no viven conforme al Espíritu Santo, sino solamente está llevando una vida religiosa. Realmente ellos viven bien, ¿no? Porque oran mucho, intentan de vivir bien y también hacen penitencia y hacen todo lo posible para no pecar. Pero esto no se puede solucionar haciendo esas cosas. Sin embargo, los cristianos no están llevando una vida religiosa, sino han recibido la vida de Cristo y su Espíritu Santo. Por eso, que esté el Espíritu Santo en nosotros, primero hay que saber cuál es la obra del Espíritu. Por eso en la palabra dice, andad en el Espíritu. Primero el Espíritu Santo, como dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos hizo comprender la gracia de Dios. ¿Y quién es Él? Es el Espíritu Santo. Hizo conocer que uno es pecador y con un corazón arrepentido, a todas las personas que tienen el corazón de recibir la salvación, a ellos ha llegado el Espíritu Santo para que comprendamos la gracia de Dios. Y esto no se comprende con nuestro conocimiento, sino el Espíritu Santo hace conocer. En Hechos capítulo 16 sale que apóstol Pablo fue a Filipo y ha predicado la palabra a las mujeres que estaban junto al río. Pero Dios, el Señor, abrió el corazón de Lidia para que comprenda la palabra de Pablo. Hay una palabra así. Y ese Señor es el Espíritu Santo. Cuando está escuchando la palabra, hay muchas personas que no están escuchando, pero primero el Espíritu Santo hay que abrir el corazón para que comprenda, porque uno está escuchando pero no comprende. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor abre el corazón de uno y del otro no? En la palabra dice que Dios
rechaza a los de que tienen soberbio, pero los que son humildes Dios lo acepta. Como en Hechos 18 dice acerca del fariseo, él es soberbio, ¿no? Piensa que él es justo y con su propia justicia puede ir ante Dios. A esas personas Dios no ayuda a que comprenda su palabra. El publicano se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, yo soy pecador. Que diga que ese publicano descendió a su casa justificado, quiere decir que cualquiera que comprenda que uno es pecador y quiere recibir la salvación fervorosamente, Dios abre su corazón para que pueda comprender su gracia. Yo antes de recibir la salvación he llevado una muy buena vida cristiana siendo un crédulo. Obviamente he aprendido la Biblia en seminario de teología por 4 años, también fui pastor por 2 años. Y yo pensé que la fe de ese entonces realmente era el mejor. Yo sabía que existe el cielo, el infierno y que existe Dios y que la palabra es la palabra de Dios. Porque yo antes de recibir la salvación he leído más o menos como 50 veces el Antiguo Testamento. Pero nunca había escuchado que hay que recibir la salvación, sino que hay que recibir la gracia o el Espíritu Santo. O sea, nunca escuché la palabra salvación, que hay que recibir la salvación. Sin embargo, en la noche del día 30 de octubre del año 1962, he comprendido realmente que qué relación tiene la cruz de Jesús con mis pecados. Y comprendí que su sangre fue derramada para perdonar mis pecados. Comprendí la palabra Hebreos 9:12. Y comprendí que fui perdonado de los pecados eternamente, que eso es salvación. Como ya no tengo pecado, voy a ir al cielo. Eso es salvación, ¿no? Esa salvación a través del perdón de pecado. Y aprendiendo la palabra, comprendí que, esto es renacer. Recibí perdón de pecados, recibí la salvación, todos son sinónimos. Por eso yo dije que he recibido la salvación a los pastores y ellos me dijeron que eres muy soberbio. ¿Cómo puedes decir que recibiste la salvación? Eso solamente puedes saber después de la muerte. Tú solamente vives fervorosamente para que vayas. Muy raro, ¿no? Hoy en día hay muchos cristianos religiosos que con su inteligencia y en sentido común sí saben que hay que recibir la salvación, pero el pastor no dice tanto de esto porque dice que ya son salvos, porque han creído, pero dice que también cree porque son salvos, pero no sé qué está hablando. Y si yo pregunto detalladamente, no sabe responder. Por eso es muy raro. Lo más importante lo dejan pasar nomás. Entonces, la salvación tiene que estar seguro porque es una experiencia segura. No puede dejar pasar así nomás. Obviamente es una experiencia que es tan seguro. Tiene que ser tan seguro la fecha y también la hora. O sea, quizás no pueda acordarse, pero tiene que haber ese día. Y los que son renacidos, obviamente el Espíritu Santo les hizo comprender, le hace creer el perdón de los pecados, la convicción de la salvación. Y también el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo hace vivir nuestro espíritu que estaba muerto en los pecados y en ese mismo tiempo nos da la convicción que somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo ha llegado en mi espíritu. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora el Espíritu Santo está unificado con mi espíritu y nos da la convicción que somos hijos de Dios. Y obviamente que sea salvo y que sea renacido nos da la convicción de eso también.
En San Juan 3:5 dice, el que no naciere del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Cuando uno recibe la salvación, llega el Espíritu Santo y hace comprender la gracia de Dios, y ese Espíritu Santo está en nosotros. No solamente ha venido para que recibamos la salvación y se fue, sino desde ese momento está junto con nosotros. Por eso en Gálatas 3, versículo 2 dice que recibisteis el Espíritu por el oír con fe. Ha escuchado la palabra de la gracia de Dios y cuando uno cree en eso ha llegado el Espíritu Santo. Y quien hizo creer también es el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, como dijo Jesús, dijo que estará en nosotros. En San Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto se refiere al día que hemos recibido la salvación. El Señor está en mí y nosotros estamos en el Señor. Hemos unificado. ¿Pueden sentir esto? Por ejemplo, a un niño pequeño, él no puede saber si es que tiene estómago, hígado o riñón. Aunque enseñemos esto a un niño pequeño, no puede saber, ¿no? El corazón late 100,000 veces para que un hombre viva. Porque si para el corazón muere. Pero el niño ni siquiera sabe que existe el corazón. Aunque no sabe si existe, ¿no? Pero mientras que va creciendo puede aprender la estructura del cuerpo humano en el colegio y puede saber, mi corazón está en mí y está latiendo, que yo esté despierto o dormido, que también tengo hígado, estómago, varios órganos. Puede comprender eso. Después de recibir la salvación, poco a poco va comprendiendo que el Espíritu Santo también está en mí y Él me hace comprender la palabra y su gracia. Y ese Espíritu Santo está en el corazón de los cristianos y hace comprender la palabra de Dios para que cada día vaya limpiando el corazón. En San Juan 17:17 dice, santifica la palabra de ti porque tu palabra es verdad. Entonces, después de que son salvos, no quiere decir que se ha eliminado el temperamento antiguo, sino todavía tiene eso. Por eso, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, cada día hay que ir santificando y también el Señor limpia. En Efesios 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una palabra así. Nosotros en el día lavamos varias veces las manos, también lavamos nuestra casa y todos los días nos bañamos, ¿no? También lavamos nuestra ropa y sin agua, ¿cómo podrá ser limpio la ropa? Igual, lo que nos limpia el corazón en nuestra vida es con la palabra. A través del Espíritu Santo, todos los días está lavando y limpiando nuestro corazón y nuestra vida. Aprendemos la palabra, leemos, recitamos, escuchamos la palabra y a través de eso el Espíritu Santo limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra vida y nos santifica todos los días. Por eso en Salmo 119, versículo 9 también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino de esos deseos carnales? ¿Con qué limpiará eso? Dice con guardar tu palabra. Con la palabra el Señor puede limpiar. Enseña a través de la palabra lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo limpia nuestro corazón y nuestra vida con su palabra para limpiar y para santificar, para que vayamos cumpliendo el temperamento de Cristo. Sin ayuda de ese Espíritu Santo no puede cumplir nada. Por eso
Esta verdad que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo realmente es maravilloso. Busquemos juntos Hechos capítulo 2. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38, yo les voy a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como la promesa de Dios, por primera vez ha llegado el Espíritu Santo a los apóstoles y santos en el día de Pentecostés, cuando 120 estaban reunidos orando en un desván de Jerusalén y estaban llenos del Espíritu Santo. Y después Pedro dijo a los judíos, sepa pues que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo vivir y ha hecho Señor y Cristo. En la palabra hebrea se llama Mesías, ¿no? Ese Mesías que tú has matado es el Señor que estaba prometido. Por eso, al oír esto, se compungieron de corazón muchos judíos y dijeron, entonces, ¿qué haremos? Aunque no sea un judío que no haya crucificado directamente a Jesús, pero nosotros, comprendiendo que realmente somos pecadores miserables ante Dios, estuvimos lejos de Él y estuvimos perdidos y hemos sido su enemigo y teníamos que recibir la ira y el castigo de Él. Y si es que sabemos que nuestro destino final está en el infierno, tenemos que decir, ¿no? ¿Qué haremos entonces? Porque algunas personas sí saben que existe Dios, pero dicen, ay, bueno, qué bueno sería si es que existe. Que existe el cielo eterno, qué bueno. También existe el infierno, ¿así? Qué bueno, porque no voy a ser el único que yo entre ahí. ¿Qué es eso? No tiene ningún sentimiento. ¿Qué haremos? Si es que tenemos alguna enfermedad en el cuerpo, nos preocupamos diciendo qué haremos y hace todo lo posible para corregir. Pero aunque saben de que va a ir al infierno, no intentan de hacer nada. Dice que ya después voy a escuchar, porque después voy a solucionar. No hay después, porque ni siquiera uno puede saber qué hará en el mismo día, ¿no? Si es que tiene ese corazón, obviamente no puede recibir la salvación. Hay que preocuparse diciendo, ¿qué haremos, hermanos? Pedro respondió, ¿no? A ellos. Entonces, arrepentíos cada uno. ¿Qué es el arrepentimiento? Comprender que uno es pecador ante Dios, igual que los judíos han comprendido que ellos han matado a Jesús y hay que llorar. Primero hay que conocer que uno es pecador tan miserable ante Dios. Si es que uno comprende que está con la enfermedad de morir, no sabe qué hacer, ¿no? Porque después del análisis, por ejemplo, ha salido el resultado de que tiene cáncer de tercer periodo, entonces no sabe qué hacer. Pero más que esto, hay que preocuparse de que no vayan al infierno. Porque el cuerpo humano quizás después de algunos años va a morir, pero el infierno es infierno eterno. Pero aún así no temen. No se preocupan diciendo, ¿qué haremos? Entonces, ¿cuál es esa respuesta? Dice, arrepentíos cada uno, hay que conocer cuán miserable es ante Dios siendo pecador y hay que regresar al seno de Dios. Que Dios tenga misericordia de mí. Y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No es que uno recibe la salvación después del bautismo, sino el bautismo recibe como señal a los que son salvos. Igual que uno recibe la graduación después de estudiar todo su colegio, igual de nada sirve si es que han sido bautizados antes de ser salvos. Dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos.
esa promesa de Dios. Recibir perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo dice que es el don de Dios. El regalo no recibe pagando, ¿no? Sino gratuitamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No han recibido porque han hecho bien o porque han hecho algo por obras. No es así. Sino es el regalo que Dios ha prometido a todos, el perdón de pecados. Jesús ha cargado el pecado del mundo en su cuerpo y en la cruz dijo que consumado es. Entonces quiere decir que ha cumplido de obra de perdonar los pecados y que se fue cargando todos los pecados del mundo. En Isaías 44:22 dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Estaba bloqueado nuestros pecados como la nube y como la niebla. Pero se ha desaparecido esa niebla. Igual que eso se ha quitado nuestros pecados. Dice: vuélvete a mí. Uno comprende que es pecador y que hay que volver. Y eso es la salvación. Eso es el arrepentimiento. Y dice: porque yo te redimí. Primero uno comprende la salvación después de ser perdonado de los pecados. Pero aunque sea tan precioso ese regalo, de nada sirve si es que uno no lo recibe. Que haya redimido, esta promesa se ha cumplido en la cruz del Señor. A través de su muerte y de su resurrección se ha evidenciado esta promesa. Cuando uno cree en esta verdad, en el mismo tiempo que recibe la salvación, nos ha dado el Espíritu Santo también. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, a todo Jerusalén y a fin del mundo. Dios ha dado esa promesa, y esa promesa se ha cumplido en nosotros. En todo el mundo se está predicando el Evangelio, y en nuestro país también se ha predicado el Evangelio. Por eso hemos recibido el perdón de pecados y su Espíritu Santo, porque fue la promesa de Dios. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué quiere decir mentir? Decir algo y no cumplir su palabra, ¿no? Hoy en día, si es que vemos a los políticos, hacen todo lo posible para ser elegidos y dan compromiso electoral, ¿no? Que cumplirán esas cosas si es que lo elige. Entonces, ¿con qué talento puede cumplir todo su compromiso electoral? Yo sé que no pueden cumplir todo. Por eso hay muchos políticos que no cumplen su compromiso electoral, igual que los hombres. Pero en la palabra dice: Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Él dice obviamente cumple su palabra. Si es que dijo que fue perdonado tus pecados, entonces sí. Y que ha dado el regalo de la salvación a todos los que creen, entonces también hemos recibido ese regalo. Fue como la promesa de Dios. En los salvos está el Espíritu Santo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto también se ha cumplido conforme a su promesa. Y se ha cumplido esa promesa en nosotros. En San Juan 6:37 dice: y al que a mí viene no lo echo fuera, y salvo a todos. A todos los que vienen a Dios no le echa fuera a nadie. Aunque sea el pecador más miserable, no hay ningún pecador que sea echado fuera. Porque más que el pecado de nosotros, es mucho más grande el amor de Dios. Pero los hombres no creen en esto, por eso se preocupan tanto. Esa promesa se ha cumplido en nosotros. A todos los que creen en esto,
como su promesa que dice que nos llevará a su reino, obviamente también hay que creer en eso. Ayer yo estaba conversando con mi esposa diciendo que qué rápido ha pasado esta semana. Pronto es sábado y otra vez mañana es domingo. Mañana tengo que predicar de nuevo. Realmente se siente que el mundo está corriendo más rápido. Obviamente esto no pasa, pero se está corriendo el tiempo tan rápido, ¿no? Por eso en un poco tiempo entraremos en el reino. En Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor vendrá pronto. El Señor dijo que 1000 años es como un día, por eso es en poco tiempo. Cuando vayamos al cielo, solamente recordaremos como un sueño lo que hemos vivido en este mundo. Como una panorama, se va a pasar todos estos momentos. Porque nuestro corazón será igual que de Cristo. Por eso el cielo es eterno y no hay fin. Por eso cuando nosotros vayamos ahí en poco tiempo, cuando entremos en su reino tan santo, la promesa de Dios, realmente podemos sentir que la promesa de Dios se ha cumplido perfectamente. La promesa de Dios está como se ha cumplido a todos los que creen. Por eso lo que tenemos que saber con seguridad es que en cada uno de los salvos existe el Espíritu Santo. Está el Espíritu, aleluya, está conmigo. Que uno esté pecando o en este cuerpo tan sucio y miserable ha llegado el Espíritu Santo en mí y que Cristo está en mí. Realmente es la verdad tan maravillosa. Quizás con nuestro conocimiento no podemos entender, pero esto es la promesa de Dios. La promesa de Dios se cumple sí o sí. Vosotros en mí y yo en vosotros. Lo sabemos bien. El Espíritu Santo está en nosotros. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, cuando uno recibe la salvación, entra el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo en nosotros. A todos los renacidos se dice cristianos, ¿no? Es porque está el Espíritu de Cristo, es porque está viviendo el Espíritu de Cristo en uno. Algunas personas dicen que para que suene bien que ese tal fulano es el cristiano y el otro es el cristiano verdadero. Pero no puedes decir esto a cualquiera. Solamente los que están viviendo el Cristo en uno. Que digamos que hemos recibido la salvación o que hemos renacido, no es algo para anunciar a todos que yo soy cristiano, sino agradecemos a Dios. Y si es que hay otros que dicen que han recibido salvación, pero no hay que decir que realmente es el cristiano verdadero, porque eso no se puede saber, ¿no? Pero obviamente no puede decir eso en su cara porque se puede sentir mal. Igual que el león y el perro cuando son bebé puede ser iguales cuando son crías, ¿no? Pero cuando crece hay la diferencia, ¿no? Porque sale su temperamento original. Por eso a quien tenga el Espíritu de Cristo en uno, obviamente se va a ir manifestando poco a poco el temperamento de Cristo. Entonces puede sentir que realmente ese hombre sí es un cristiano. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando uno recibe la guía del Espíritu Santo, puede ser la evidencia que es hijo de Dios. Después de recibir la salvación, ahora es hijo de Dios
Y cuando recibe la guía del Espíritu Santo puede manifestarse que la evidencia que es uno hijo de Dios. En 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Después de recibir la salvación ha entrado el Espíritu. Entonces ahora el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Igual que las israelitas tenían su templo porque Dios estaba ahí. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones de templo de Dios, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora Jerusalén, ese templo de Dios, ya no era de Dios, sino ya era de como una cueva de ladrones al templo de Dios, ¿no? Por eso dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué quiere decir esto? En Jesús también hubo el Espíritu Santo, por eso ahora ¿dónde está el templo después de que el Señor ha ascendido? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo ahora mora en el Espíritu de los cristianos. ¿No sabéis que el cuerpo del Señor y nuestro cuerpo es templo del Señor? Aunque son salvos y renacidos, no saben. Lo escuchan pero se olvidan. Lo saben pero se olvida. Por eso parece que vive conforme al Espíritu, pero después a lo carnal. Pero nunca hay que olvidar de esta verdad. Señor está siempre en mi corazón. El Señor está siempre en mi corazón. Siempre hay que agradecer y siempre estar gozosos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Vivimos sirviendo a Él. Por eso dice: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y no solamente este espíritu, sino también fue comprado nuestro cuerpo con precio alto. Mora el Espíritu Santo en nosotros. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. Este cuerpo lo hemos recibido de nuestros padres, es correcto, porque obviamente nos ha dado la luz y nos ha engendrado. Pero después de recibir la salvación, hemos recibido de Dios. ¿Por qué? Porque quien me ha creado es Dios. Y quien me ha salvado, el Espíritu obviamente es Dios. Y entonces el Señor ha comprado este cuerpo con su sangre. Hay que conocer que es el templo del Espíritu Santo. Ha comprado con la sangre de Jesús y está el Espíritu Santo. Padre y Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad está guardando mi cuerpo. Realmente es tan precioso. Entonces, ¿pueden vivir como quiera? No, no es así. Cuando venga otra vez el Señor, hasta este cuerpo se convertirá en el cuerpo espiritual. Hasta ahí va a estar el Señor. Aunque yo me olvide del Señor, el Señor no se aparta de mí. Por eso tenemos que acordar siempre y no olvidar que el Señor está en nosotros. En 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Creemos que nosotros somos salvos y que nosotros somos hijos de Dios y que somos renacidos. ¿Y después qué? ¿No sabéis que el Espíritu Santo está en vosotros? Si es que no estuviera, entonces sois reprobados. Si el Espíritu Santo está en nosotros, esto es una verdad tan sorprendente, pero esto no podemos dejar como quiera. Supongamos que un hombre ha ganado 10,000 millones de lotería. Si es que recibe ese dinero, obviamente será el más afortunado en el mundo. Ahora todos saldrán prosperando. Pero sin saber de eso,
ha lavado sus mocos y lo botó en la calle, porque no sabe que había ganado la lotería. ¿Cómo puede comparar con esas cosas? Es incomparable, ¿no? Porque el Señor ha comprado con su sangre nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y nos ha hecho ser hijos de Dios, y ha llegado el Espíritu Santo en nosotros y mora con nosotros. No puede olvidar de esta verdad. Siempre hay que acordar que el Señor está en nosotros. También el Espíritu Santo no es un poder que vuela, como piensan los hombres, sino es el temperamento exacto, perfecto. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si es que no obedecemos a su palabra y nos equivocamos, el Señor, ese Espíritu Santo, contristece y no puede gozar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente si moráis en el mundo? Una esposa que tiene marido, si es que sigue a otro hombre, entonces si es que lo sabe este esposo, obviamente va a estar celoso, ¿no? Y no puede pasar estas cosas. El Señor nos ama más que a otras cosas. Nos ama y ha derramado toda su sangre en la cruz. Y ese Señor está en nosotros como Espíritu Santo. Si es que yo amo al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si es que está cerca con el mundo y si es que ama al mundo, entonces dice que son almas adúlteras, que el Espíritu Santo está celoso. ¿Está bien que esté celoso y que esté triste y que se preocupa por nosotros? El Espíritu Santo es la personalidad perfecta. Él es santo y nosotros servimos a Él. ¿Y cómo pueden vivir como quiera? Eso es ignorar al Espíritu Santo. No puede pasar esto. El Espíritu Santo es inteligencia, sensibilidad y voluntad. Él es la personalidad perfecta y santa y Él mora en mí. Hay que siempre acordar de esto, porque es la promesa de Dios. Y es la verdad que el Señor nos ha salvado. Y ese Señor no solamente dice que encontremos que en el cielo, sino está morando en mí. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conforme a eso vivimos. Piensen. El cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Y ese Hijo está en mí. Está el Señor quien es la vida y Él es el dueño de toda mi vida. Yo he muerto en la cruz y ahí ha terminado y ya no vivo yo. Siempre hay que acordar de esta palabra y quiero que lo mediten. Quiero que lo rumien. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy el dueño de mi vida. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En mi corazón el Señor tiene que ser mi dueño, el Señor, ¿no? Todas las cosas yo tengo que consultar al Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando elijamos algo importante no podemos elegir conforme a nuestro
cuerpo o nuestros pensamientos, sino tenemos que preguntar, Señor, ¿esto te agradaría? Aunque si es que no es tu voluntad, no lo haré. Si es que tú no agradas, no lo voy a hacer. Lo que no le gusta al Señor, a mí tampoco me gusta. Y si es que al Señor le gusta o se goza, yo también. Tiene que ser uno con el Señor. Ahora, por eso dice, andad en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Es el mandato. El Espíritu Santo nos santifica y nos limpia y cada día nos perfecciona poco a poco. Cuando éramos salvos, hemos recibido la salvación siendo pecadores miserables, pero después de ese tiempo nos protege y cada día nos hace ser perfectos como la desposada de Cristo. Y toda esta obra lo hace el Espíritu Santo. Por eso cada día, para que entremos en su reino, nos renueva y nos perfecciona. Y por eso, después de recibir la salvación, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Antes de recibir la salvación, de las cosas espirituales de Dios no sabíamos nada. Éramos pecadores inocentes, no sabíamos. Pero el Espíritu Santo ahora nos ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos juntos San Juan capítulo 14. Busquemos San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, ha venido y dice que enseñará todas las cosas. Después de recibir la salvación, lo que tenemos que saber, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Con qué cosas agradaría al Señor? ¿Y cómo tenemos que portarnos? Hay muchas cosas que aprender, ¿no? Seguidamente hay que aprender. Pero porque haya recibido la salvación, vive a su comodidad. No es así. A mí me encanta el vocabulario iglesia, porque si vemos en la composición china, significa enseñar y reunir. Cada vez que nosotros reunamos, no nos reunimos para dar culto. El culto es después de recibir la salvación hasta que vayamos al cielo, que sea en el hogar, que sea en la iglesia, que sea en toda la vida, para que portemos conforme a la voluntad de Dios. Esto es el sacrificio espiritual. Pero el propósito más importante para venir a la iglesia es reunirnos y ser enseñados. Para eso nos reunimos. Hoy, ¿qué palabra nos dará? Vamos a ir a escuchar. ¿Por qué? ¿Para qué escuchamos? ¿Solamente para ver si es que predica bien o no, para dar puntuajes? No es así. Sino escuchando la palabra de Dios para que vivamos conforme a su palabra. Sucesivamente nos da tantas palabras, ¿no? No hay que olvidar escuchando. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que necesite el cristiano, enseña todo. En San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para que mis pasos estén en la palabra del Señor, no desviando a la derecha ni a la izquierda, me enseña y me guía. En 1 de Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros.
la unción es el Espíritu Santo. A todos los que son salvos, los que están en la iglesia, enseña todo, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Que permanezcamos en él quiere decir que recibimos la enseñanza del Señor y del Espíritu Santo. Sucesivamente nos enseña. Sin embargo, piensa que cualquier palabra que diga lo escucha como quiera y después se olvida. Para esas personas quiere decir que está menospreciando el poder del Espíritu Santo. Así no puede recibir la bendición. Nosotros, conforme a la palabra de Dios, que cumplamos esto, en ahí hay muchas promesas de Dios, que sea carnal o espiritual. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cómo podrá uno sufrir tanto para vivir, comer, beber bien? Aún así no quieren obedecer la palabra de Dios, tampoco están interesados en eso. No creen o no pueden creer. ¿Cómo es? Hay que creer, ¿no? Tenemos que creer que el Señor nos ha salvado, pero no puede creer en las palabras de la obediencia. En San Lucas capítulo 6, 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Con su boca dice Señor, Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Que es dueño, que es rey, ¿no? Que tenemos que portarlo en nuestra cabeza. Que viva o que muera conforme a tu voluntad. Así tenemos que decir. Pero con su boca dice Señor, Señor, pero ni siquiera obedecen la palabra del Señor. Entonces, que diga Señor es mentira. ¿No es así? No puede hacer así. Que viva o que muera. Si es la voluntad de Dios que yo viva, entonces vivo. Pero si es la voluntad de Dios que muera, entonces hay que morir. Pensando en el Señor, yo tengo que aguantar todo el sufrimiento y dificultades. Quien me ha salvado y quien me ha dado la vida es el mandato de ese Rey de los Reyes. ¿Cómo podré desobedecer la palabra de Dios? ¿Cómo puede pensar esto? Ahora, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. En 1 Corintios 2, 10 a 11 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. El secreto profundo de Dios no lo puede entender con la cabeza humana. Pareciera que sí, pero no. Sin la enseñanza del Espíritu Santo no puede saber. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El corazón de los hombres no puede conocer las bestias. Incluso los perros que tienen como mascota puede gustar mucho, pero si está por tener bancarrota el negocio del dueño y está ahí todas las noches sin dormir, ¿el perro puede conocer su corazón? Solo el hombre puede comprender el corazón de los hombres, ¿no? Solamente el Espíritu Santo de Dios puede conocer el corazón de Dios. Nos hace conocer lo profundo de Dios. Pero solamente nos hace comprender del límite de lo que nosotros obedecemos. Si es que enseña tanto pero no obedece, entonces ya no enseña más. Entonces vive como quiera, dice. Lo que nosotros podemos hacer, no todo, pero lo que podemos hacer desde las cosas pequeñas, si obedecemos, entonces nos enseña otra cosa. Y otra vez obedecemos y otra vez nos enseña, así poco a poco. Así tienen que hacer. Por eso
ese Espíritu Santo, una de las cosas que también hace, lo importante es que, como conocen bien, en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo nos hace comprender la gracia y nos enseña qué tenemos que hacer siendo cristianos, y en ese mismo tiempo unifica entre los cristianos. Antes de recibir la salvación, no puede unificarse porque cada uno se ha apartado en su camino. Un esposo se encuentra con la esposa y ahora es una familia, pero cada uno tiene diferentes pensamientos, ¿no? Pero no pueden separarse. En Cristo, el Señor tiene que ser uno. Pero muchas personas que han recibido la salvación, ¿cómo pueden ser uno? Tienen diferente rostro, diferente pensamiento, diferente alegación, pero ¿cómo puede ser uno? Si es que nosotros obedecemos a la palabra de Cristo, el Espíritu Santo es quien nos unifica en la unidad y cumplir la comunidad. Esto es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En un solo cuerpo hay una sola cabeza, ¿no? Está todo conectado. Que yo esté aquí parado para que predique la palabra es porque la cabeza está mandando para que lo haga así. Mi cintura y mi barriga tienen que estar firme y todo mi cuerpo tiene que obedecer. Igual que esto, el Señor es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice beber, igual que nosotros bebemos el aire y el agua, siempre tenemos que beber el Espíritu Santo y la palabra de Dios, su enseñanza. Ahora somos un solo cuerpo. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros hemos unificado con Cristo y en cada uno de los santos, algunos son manos, algunos son pies, algunos son dedos. Cada uno es parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Que estén vivos o muertos tienen que estar pegados ahí. Y a través de la guía del Espíritu Santo mueve este cuerpo y con el Espíritu Santo viven conforme a la palabra de Dios. Esto es recibir la guía del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu no quiere decir vivir como quiera, sino junto con los que son salvos, junto con los hermanos salvos, teniendo la misma fe, la misma esperanza, y todos los que vivirán juntos en el cielo tienen que ser igual el pensamiento y su corazón. En Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. La iglesia de Filipo, ellos realmente creían muy bien, pero hacían tan bien que tenía el corazón de soberbio y se había separado el corazón de ellos. Por eso ha preguntado el por qué, ¿no? Hay que tener el mismo corazón, mismo pensamiento y el mismo amor, y con un solo corazón hay que estar juntos. Que tenga algunas diferencias de pensamiento con otros no es tanta problema. No hay que alegar ni tener terquedad. Si es que vivimos conforme al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, no habrá ningún problema. El propósito de nuestra vida no solamente es para mi felicidad o para mi satisfacción, sino es para el Señor. Por eso apóstol Pablo dijo en Filipenses 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que viva o que muera, que solamente Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Esto es algo obvio, ¿no? No es algo especial.
Apóstol Pablo tiene que ser así, nosotros también. Conforme a mi anhelo y esperanza. ¿Cómo podré yo agradar a Dios y no vivir conforme a mi cuerpo, no vivir de mis pensamientos, sino cómo yo podré vivir para el Señor, cómo agradaría al Señor? En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo hace comprender el amor de Dios y su voluntad y nos da el deseo de cumplir esa voluntad. También nos da la fuerza, nos ayuda a que comportemos bien, a que hagamos su hacer. Nos hace comprender. Counseling, ¿no? Siempre estamos consultando a Él, nos ayuda, nos protege. También nos enseña lo que tenemos que hacer. Así el querer como el hacer, dice. Ese Espíritu Santo nos ha dado el deseo, pero no podemos decir no. Y también el Espíritu Santo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como así dice en Hechos 1:8, ahora los que son salvos han unificado y ahora ¿qué hacen? Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, a nosotros también ha llegado el Evangelio. Los que son santos salvos, tenemos que cumplir la voluntad del Señor, quien es nuestra cabeza, predicando el Evangelio, porque así también se ha predicado el Evangelio a nosotros. Tenemos que unificar nuestro corazón a predicar el Evangelio a otros, para que cumplamos la obra de que muchos sean salvos. Por eso en 1 de Pedro 1:12 dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los que anuncian el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo hasta ahora se ha predicado. Nosotros también tenemos que ir cumpliendo esa obra. También en Hechos 8, versículo 26 dice, Filipo es un diácono, no es un apóstol. Dice, ve hacia el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y le hizo encontrar con un eunuco, quien era el encargado de la soberanía de la reina, e iba en carruaje desde Etiopía a Jerusalén para dar culto. Y le hizo encontrar con ese eunuco, ¿no? Y dijo, acércate. A todos los que buscan la verdad, Dios guía a que nosotros prediquemos a ellos. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primero nos hace conocer con los salvos para que encontremos con el Señor. Hay que hacer conocer con quien predica la palabra. Porque a través de la palabra conoce a Dios, puede hallar a Dios. Hay personas que buscan con todo su corazón y a ellos Dios le hace conocer. Porque sí existen personas que quieren ser salvos anhelosamente. Hoy en día, aunque no podemos predicar el Evangelio por coronavirus libremente, pero hay anuncios que se escuchan desde Filipinas o en Mongolia. Es que sucesivamente hay salvos nuevos. ¿Por qué? Cada vez de que sea más difícil la situación, empobrece el corazón de las personas y aumenta el corazón de buscar a Dios. Y si es que ayuda un poco los que son salvos a ellos, entonces a los que buscan, Dios se hace encontrar y le da la salvación y le ayuda. Pedid, buscad y hallaréis. Hay personas que buscan.
y también hay quien hace buscar a ellos. Y Él también es el Espíritu Santo. Si es que hay personas que buscan, también tiene que ser igual el corazón de los que son salvos a buscar a ellos para que sean salvos. Porque si no, que estén o que no estén, ni siquiera tienen el corazón anheloso de predicar, entonces ¿de qué sirve si es que se encuentran con esas personas que buscan la salvación? También en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andan en el Espíritu, no serán satisfagados de los deseos de la carne. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Está peleando siempre. Entre los salvos está el Espíritu Santo, pero también está el temperamento antiguo, y siempre está peleando. Está peleando. Después de recibir la salvación, hay una batalla en el interior de uno. Por eso en Romanos 7, versículo 22 a 23 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Después de recibir la salvación tiene que desaparecer el temperamento, pero aún está. Por eso los que son salvos quieren obedecer la palabra a través del Espíritu Santo, pero también hay otro corazón que no quiere obedecer. El hombre interior quiere obedecer la palabra de Dios, pero lo carnal quiere vivir conforme al mundo. Por eso están batallando y peleando siempre. En Efesios 3:16 dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dentro de nosotros, de nuestro cuerpo también, algunas veces entran gérmenes, bacterias. Entonces, los glóbulos blancos que hay en nosotros, hay la fuerza de pelear con ese virus. Cuando es sano el cuerpo, aunque entra el virus, puede salir. Sin que nosotros sepamos, está entrando bacterias sin que nosotros sepamos. Entra y sale, entra y sale. Cuando entra la bacteria y está debilitado el cuerpo, entonces se extiende toda esa bacteria. Entonces hace sufrir el cuerpo, incluso puede llevar la vida. Después de recibir la salvación, nuestro cuerpo está el Espíritu Santo, pero también el temperamento antiguo. Pero siempre está peleando. Entre los dos luchan. Yo he visto un libro infantil que ha escrito un diácono y hay un cuento divertido. Había una persona que ha recibido el regalo de 2 perros y esos 2 perros eran hermanos. Uno era perro blanco y otro negro. Entonces, una persona pensó viendo esos perros diciendo que es muy buen perro porque puede ganar mucho dinero. Entonces, ¿cómo? Yo voy a criar bien, dando mucha comida para que sean perro de lucha, perro que batalla, ¿no? Entonces, en el mercado hace apostar el dinero a las personas diciendo que hoy va a ganar el perro blanco y hoy va a ganar el perro negro. Entonces, un día gana el perro blanco y otro día gana el perro negro. Entonces, la audiencia no puede conocer quién puede ganar hoy, pero dice que el dueño sí lo sabe. ¿Cómo? Le da de comer mucho a un perro y a otro no le ha dado de comer. Si es que no tiene fuerza, ¿cómo puede combatir? Lo carnal quiere ver, quiere escuchar, quiere hacer todo lo que quiera, pero no escucha la palabra y hace lo que quiera. El hombre interior está con su alimentación, entonces ¿cómo puede vencer al cuerpo? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el hombre interior, si es que está fortalecido, puede vencer al cuerpo. Hay que golpear el cuerpo para que lo ponga en servidumbre.
Por eso en Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los deudores dicen, a los que dan deuda, dice a los deudores, ¿no? Que dame dinero. Pero nosotros somos deudores, no a la carne, sino por el Espíritu. Porque el cuerpo quiere hacer todo lo que quiere ver, quiere escuchar, quiere hacer tales cosas. Pero ya no vivir conforme a la carne, sino el Espíritu. ¿Qué quiere hacer? Da la fuerza para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Quiere decir que si es que viven conforme a la carne, realmente puede morir el cuerpo, porque esa vida misma va a ser vida muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está vivo, pero está muerto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que vencer, dice. Hay que golpear su cuerpo. Apóstol Pablo también dijo que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Por eso en 1 de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan contra el alma. Dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si vemos en Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pensamiento carnal es enemistad contra Dios. No puede estar contra Dios. En inglés se dice against, ¿no? Que está en contra de Dios. No estéis contra Dios porque no prosperaréis. El pensamiento carnal no puede poner en servidumbre la palabra de Dios. Uno está escuchando la palabra y piensa, claro que sí, yo voy a vivir así. Pero pasando ese tiempo, sí, estoy seguro que voy a ir al cielo, pero no es tan necesario que yo viva conforme a la palabra de Dios. Que yo tengo mi situación. ¿Cómo? Tiene tantas excusas. Siempre quiere consolar de sí mismo y quiere racionalizar. Quiere inventar las razones de no vivir conforme a la palabra de Dios. Hay tantas razones que ponen. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tienen que estar sujetos al Espíritu Santo. Hay que entrenar siempre. Hay que poner en servidumbre el cuerpo. Siempre tenemos que matar al cuerpo. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. El problema es que si es que realmente Dios agrada o no. Ahora, nosotros en un poco tiempo encontraremos con el Señor que me ha salvado y quien ha muerto en vez de mí. Él quien es mi vida. Ese Señor que está en mí después de recibir la salvación eternamente. Hay que pensar cómo serviré bien a Dios y cómo agradaría al Señor. Hay que pensar si es que he hecho bien o no cuando esté ante el Señor. Se manifestará todo, se revela todo. En este mundo no hay que seguir lo vano y no hay que seguir al deseo carnal. Aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos en este mundo. ¿Han escuchado de la ley de la gravedad? Supongamos que caiga esta tapa, es la ley de la gravedad, es la gravitación. Existe la fuerza, ¿no? Pero si es que uno
lo tiene agarrado, entonces no se cae. La gravitación también gobierna el cielo a la paloma, a las aves, con la gravitación para que ellos puedan volar. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. La águila, como vuela al cielo, dice que subiremos también. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. La vida es controlada por la ley de la gravedad y sube, pero después puede caer. Pero la vida que hay en nosotros, la ley de la vida, como dice en Romanos 8:2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay la fuerza de la ley de pecado y de la muerte, está agarrado de los deseos carnales, pero fuimos libres de ahí. Ahora en nosotros hay la vida y la fuerza del Espíritu Santo más grande que la ley del pecado y de la muerte. Y esto es lo que gobierna el diablo. Hay que saber que el diablo también puede controlar a los cristianos salvos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso en Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos recibido el amor de Dios, por eso amamos a Dios, amamos a los hermanos. Como el Señor me ama, ya no amo al mundo, y así puedo vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice: andad en el Espíritu. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne, todo lo de carne, ha crucificado y ha muerto. En la cruz el Señor no solamente ha llevado nuestros pecados, sino también he muerto junto con Él. Hay que saber esto. He muerto. Cuando Jesús fue crucificado, los judíos dijeron: bájate de ahí y yo te voy a creer. Bájate. Jesús dijo: yo no puedo bajar porque el Señor me ha crucificado, mi Padre me ha crucificado. Consumado es. En la cruz ha consumado todo. El diablo no puede quitar la salvación. No puede vivir no puede vivir haciendo cualquier cosa, pero el diablo dice: vive como quiera, porque en poco tiempo ya vendrá el Señor, no tienes mucho tiempo para vivir como quieras. A ver, bájate de la cruz. Pero el Señor dijo que yo no puedo bajar. Los que son hombres de Dios se ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es esa palabra. Ahora nosotros tenemos que vivir andando en el Espíritu. Entonces así no vamos a cumplir el deseo carnal. No falta mucho tiempo para que venga el Señor. Tenemos que hacer todo lo posible para que encontremos con el Señor. Tenemos que esperar para la venida de Cristo, aunque venga cualquier aflicción o dificultad. Nosotros tenemos que servir al Señor y para que no sea quitado nuestro corazón en otras cosas. Para que no sea quitado nuestro corazón en las cosas contrarias de servir a Dios. Tiene que ser el deseo de servir a Dios y así tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos nosotros alejados de ti, siendo pecadores, y con nuestras malas conductas fuimos tu enemistad, pero sin ningún mérito nos has salvado. Y nos has hecho pacificar contigo y nos has hecho ser hijos tuyos. Y hasta que entremos en tu reino no nos desamparas. Y estás junto con nosotros. Y estás en nuestro interior y nos proteges y nos guardas. Te agradecemos, Señor. Sin embargo, Señor, nosotros somos tan débiles y hay muchos casos que no vivimos conforme a tu voluntad.
pero tú, Señor, el Espíritu Santo, que gobierne toda nuestra vida para que ya no sea quitado nuestro corazón de este mundo tan fracasado, ya no vivir conforme a los deseos carnales, sino para que vivamos conforme a tu voluntad santa. Para eso guíanos. Y queremos vivir anhelando de ti, que vendrás pronto, para que podamos estar ante ti parados sin vergüenza. Para eso guíanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.